Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Tiempo Nuevo de Dios, trayendo vidas a Jesucristo para ser transformadas por la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Bendiciones, bienvenido una vez más a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Tiempo Nuevo de Dios. Es una gran bendición poder contar contigo en esta transmisión y le pedimos al Señor que hoy sea un tiempo muy especial. Para eso dispón tu corazón, dispón tu mente, dispón todo lo que eres, para que Dios venga y haga cosas maravillosas en tu vida. La palabra del Señor en Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y también dice que Él se deja hallar de los que le buscan de veras. Si nosotros analizamos la situación que estamos viviendo en este tiempo, nos daremos cuenta que es un llamado de atención para que volvamos nuestros ojos al Señor, para que empecemos a buscar su voluntad y que seamos obedientes en su presencia. Por eso es necesario que cada día y con más fuerzas nos acerquemos a Él, que tengamos un corazón sabio y entendido en los tiempos y comprendamos que este es el tiempo para buscar de Dios con todo nuestro corazón. Tal vez tú hoy me digas, yo estoy viviendo una situación demasiado difícil. Yo te digo, Dios está en medio de esa situación. No importa el tamaño de la tormenta, no importa el tamaño de las olas, no importa si cada vez está más recio, Dios está en medio de eso. Por eso en este día, yo te digo, es un día especial, para que hoy nos humillemos delante de Dios y le digamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos para adorarte, para darte toda la gloria y la honra. Y quiero que leas conmigo el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Y dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y dice la palabra del Señor: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y lo que va a ocurrir después de que nosotros nos acercamos a Jesús para beber de su presencia, cuando nosotros bebemos es porque tenemos sed, porque en nosotros hay una necesidad llamada sed, y nosotros buscamos algo para beber. Y espiritualmente nos pasa igual, tenemos una necesidad llamada sed de Dios. La palabra del Señor dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero mira lo hermoso que dice la palabra del Señor, que dice que si tú bebes, de tu interior empezarán a fluir ríos de agua viva. Y yo pensaba, donde hay un río, no hay tierra seca. Donde hay un río, no hay algo marchito. Donde hay un río, los árboles tienen raíces fuertes. Donde hay un río, reverdece. Por eso hoy, si tú te acercas y bebes, de tu interior van a brotar esos ríos que van a hacer reverdecer tu tierra. Van a brotar esos ríos que van a saciar tu sed. Van a brotar esos ríos que te van a fortalecer tus raíces en Dios. Y vas a empezar a dar abundante fruto. Por eso hoy te digo, dile: Señor, yo hoy vengo a beber de ti. Para beber tú tienes que inclinarte, que humillarte ante su presencia y reconocer que tienes sed de Dios. Mira, hay muchas personas en este tiempo sin un propósito para vivir. Lo mejor sería acabar con todo, piensan algunos. Pero cuando tú bebes de Dios, tú reverdeces. Y tú dices: hay un propósito para vivir, hay un plan para mi vida, hay alguien que ya pensó en mí y que tuvo pensamientos de bien y no de mal, y ese se llama Jesús, el que quiere hoy venir y saciar tu corazón.
Y dile hoy, Señor, gracias. Padre, porque hoy tengo sed de ti. Hoy quiero beber de tu presencia. Hoy quiero beber de tu amor. Hoy te necesito, Señor. Padre, cuando yo tengo sed no quiero sino beber. Y cuando tengo sed de ti, Señor, solo quiero beber de ti, Señor. No quiero palabras de hombres. No quiero ideas, Señor. Quiero de ti, Señor. Quiero beber de tu presencia. Y dile, Señor, gracias. Porque tú estás conmigo. Tú estás cerca de mí, Señor. Tú estás disponible para mí, Señor. Padre, tú conoces de qué cosas tengo necesidad. Tú sabes la condición en la que estoy, Señor. Padre, y tú sabes que soy polvo, Dios. Pero hoy, Señor, tú te acordarás de mí. Hoy, Señor, yo sé que tu mano es extendida sobre mi vida. Hoy recibo, Señor, nuevas fuerzas. Hoy recibo, Señor, tu amor. Hoy recibo, Señor, tu verdad para mi vida, que trae transformación y cambio, Señor. Te doy muchísimas gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Y lo bendecimos y declaramos, Señor, que tú estás extendiendo tu mano, Señor, a favor de los que hoy han dispuesto su corazón para buscar de ti. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dispón tu corazón para exaltar al Señor. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y no nos habla solamente de salvación y vida eterna. No nos habla de que si partimos de esta tierra vamos a una eternidad con Cristo, sino que nos habla también de salvación aquí en la tierra, de todo lo que necesitamos. Y dice la palabra del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dispón tu corazón para adorar al Señor. Gracias, Dios. Padre, porque tu nombre, sobre todo nombre, Señor. Gracias. Padre, anhelamos más de ti, Dios. Aleluya. Anhelamos más de ti. Bendeciende, bendeciende con poder. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de ti. Vamos a declararlo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo. Será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Padre, anhelamos tanto de tu presencia, Señor. Anhelamos más de ti, Señor, en medio de nosotros. Dile, anhelamos más. Anhelamos más de ti. Bendeciende, bendeciende con poder. Este mundo necesita esperanza. Este mundo necesita de ti. Vamos, levanta tu voz. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Todo aquel que proclame el nombre de Jesús será salvo, será salvo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra luz, Señor. Así es, Señor, gracias. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad. Dile, eres la luz. Eres la luz del mundo, mi esperanza, Rey de majestad.
nombre, Señor. Aleluya. Dile, Señor, yo quiero ver tu luz brillando en mí. Quiero ver tu gloria brillando en mi vida, Señor. Quiero ser barro en tus manos para que tú puedas ser glorificado, Jesús. Santo eres tú, Señor. Gracias por darnos el privilegio de alabarte, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Maravilloso. Gracias, Señor. Dile, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Dile, Señor, tu gloria está haciendo cosas poderosas en medio de nosotros. Jesús, gracias. Poderoso, te amamos, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Santo, de gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Recibe toda la gloria y toda la honra y todo el honor, Señor, porque solo tú eres digno, Dios. Gracias, Señor. Todos comprometidos obedecemos la palabra del Señor y lo honramos con nuestros aportes voluntarios. Un saludo a los hermanos de la Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Tiempo Nuevo de Dios.
damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él siempre nos ayuda, Él siempre nos cuida y Él tiene hoy una palabra especial para su vida. Hoy quiero compartir unos principios bíblicos que edificarán su vida, bendecirán su vida y que harán de usted alguien que pueda estar atento para cuando el enemigo venga a acechar, para cuando el enemigo venga a tomar partida en su vida, usted pueda saber qué hacer. Oremos por un momento. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, declarando que solo tú tienes poder sobre nuestras vidas, que a ti te hemos entregado nuestra vida, nuestro ser completo, Señor, y que tú tienes el señorío absoluto sobre cada uno de nosotros. Te damos alabanza, Señor, te damos adoración y te damos toda la gloria. Señor, que esta palabra toque nuestros corazones, llene nuestras vidas, ministre a cada uno de nosotros para que podamos hacer de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero comenzar leyendo un versículo que está allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda acechando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Eso lo leí en una versión sencilla que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra allí que estemos alerta. Esto significa que debemos estar en una actitud de estar atentos, de estar cuidadosos, de estar vigilantes, porque hay un enemigo, como dice la palabra aquí, que anda acechando, o sea, anda observando, anda poniendo la atención para ver en qué momento puede venir y dañar a cualquiera de nosotros. Por eso el apóstol Pedro allí nos dice, el Señor nos dice a través del apóstol Pedro, nos dice que estemos alerta, que nos cuidemos, porque hay un enemigo que está acechando, que quiere dañar. Y en este tiempo en el cual están pasando tantas cosas en el mundo, donde hay muertes, donde hay pandemia, donde hay tantas situaciones en el mundo, podemos ver que detrás de todo esto hay una acechanza, hay alguien que quiere venir y hacer daño, quiere venir y causar problemas en la humanidad y en la iglesia del Señor. Ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, habla de las maquinaciones que el diablo tiene. En otras palabras, habla de que él tiene planes secretos, que él está buscando la manera de destruir a través de esos planes que tiene allí. Y hoy quiero compartirles un poco sobre una historia que narra la Biblia allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Se la quiero leer en una versión que es una versión que es del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual. Dice: cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugar planeaba acampar. Pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria, para que no pasara por allí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba y llamó a sus oficiales y les dijo: ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Uno de sus oficiales contestó: ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. En el verso 13 dice: entonces el rey de Siria ordenó: vayan
y averigüen dónde está Eliseo para matar o capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad. Le dijo a Eliseo: Maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: No tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo a Dios: Te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, éste oró a Dios diciendo: Te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Entonces Eliseo le dijo: Este no es el camino, ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó a Samaria, y tan pronto como entraron allí, Eliseo oró: Dios, devuélvele la vista. Entonces Dios les devolvió la vista y ellos se dieron cuenta de que estaba en plena ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo: Señor, ¿los mato a todos? Eliseo contestó: No los mates. No los mates. No se debe matar a los prisioneros de guerra. Dales pan para comer y agua para beber, y déjalos regresar a donde está su jefe. Entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. A partir de ese día, los sirios no molestaron más a los israelitas. Padre, dejo esta palabra en tus manos para que tú nos hables, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira que la historia narra allí un suceso donde Israel estaba siendo atacada por el rey sirio. Pero había un profeta allí que daba aviso al pueblo de Israel para que este rey no pudiera llegar y cumplir el objetivo. De otra manera, o dicho de otra manera, los alertaba, como decía el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que dice: estén alertas. ¿Sabe que estos son tiempos para estar alertas? Son tiempos para no dormir, son tiempos para estar atentos a lo que Dios quiere decirnos, pero también atentos para que el adversario, el diablo, no pueda venir a hacer daño. ¿Y cómo podemos estar atentos? ¿Cómo podemos tener la victoria? Y quiero hablarles un poco de qué pasó en este pueblo, de qué pasó en este hombre de Dios. ¿Qué fue lo que lo hizo estar victorioso? Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 10, lo leímos. Quiero volverlo a leer. En el verso 10 dice la palabra del Señor. Dice así: que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. Mire, dice que el rey de Israel dice que los envió. En otras palabras, el rey de Israel tomó precauciones. Este rey dijo: aquí hay algo que está pasando. Consultó al profeta, y cuando consultó al profeta, él le pudo hablar, le pudo decir lo que estaba pasando, lo que Dios le había revelado, para que no cayeran en la trampa que les había trazado
el enemigo o el rey de Asiria, que era su enemigo. Lo primero que quiero decirle es que necesitamos en este tiempo obrar con sabiduría. Es un tiempo para obrar con sabiduría de Dios. Dice que estos hombres no cayeron en los planes de lo que tenía el rey de Asiria, y no cayeron porque se cuidaron, porque fueron precavidos, porque estuvieron atentos a lo que el profeta Eliseo les dijo, lo que el profeta Eliseo les indicó. Dice, así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. ¿Sabe que el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 15, dice esto, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree, pero el que está avisado mira bien sus pasos. En otras palabras, está diciendo que el que está avisado es precavido, que el que está avisado no sale a hacer las cosas que quiere, sino las que debe hacer. Eso lo hace una persona sabia. Y hoy Dios nos está avisando que detrás de toda circunstancia, detrás de toda situación, de toda pandemia como esta, hay alguien que quiere hacer daño. Hay alguien que quiere no solamente dañar a la gente del común, sino a la iglesia del Señor, porque hay un enemigo que está acechando, que está en guerra, y que ese enemigo quiere hacernos daño. Por eso tenemos que ser sabios. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 3, dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿El avisado ve qué? El mal y se esconde. Dice: mas los simples pasan y reciben el daño. Los simples pasan y reciben ¿qué? El daño. Este hombre había podido escuchar la voz del profeta Eliseo, pero decir: no, yo voy por acá porque así lo hacemos, o así lo hemos logrado en otro tiempo, así hemos hecho en otra oportunidad. Pero dice que el avisado ve el mal y él se esconde. Él no sale a ver qué pasó, no sale a ver qué está sucediendo, sino él ve el peligro y dice: me retiro de aquí, me escondo, voy a un lugar seguro. Mire, el pueblo de Israel tomó precauciones. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Mire que Dios en este tiempo está hablando, está diciendo de mil maneras que es un tiempo de ir a su presencia, de escondernos bajo sus alas, como lo dice el Salmo 91, de ir y refugiarnos en Él. Es un tiempo para refugiarnos en Dios, y eso lo hacen los sabios. El que no es sabio, él dice: no, esto no es, eso es carreta. Son cosas que se inventaron los predicadores, pero Dios nos está dando aviso para que no caigamos en la trampa, para que, siendo avisados, nos escondamos en el Todopoderoso. Mire, si el adversario viene y ve a alguien que tiene sabiduría, alguien que es avisado y corre y se esconde en los brazos de papá, pues allí no podrá tocarle, allí no podrá dañarle. Pero eso lo hace aquel que es sabio, aquel que sigue el consejo, que sigue la instrucción y que es precavido. Proverbios capítulo 12 versículo 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mira que Dios llama sabio al que obedece el consejo. Este pueblo escuchó el consejo de Dios. Este pueblo escuchó lo que el profeta le dijo. Ahora, ¿qué era lo que el profeta le dijo?
lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había revelado. Y cuando el profeta habló, ellos simplemente hicieron caso. No porque era el profeta, sino porque sabían que en su boca estaba expresando el consejo de Dios. ¿Y en dónde encontramos entonces el consejo de Dios para tener sabiduría? En su palabra. Dios nos llama que nos refugiemos en Él, pero también que nos refugiemos en su palabra. Los sabios, los entendidos, los que escuchan el consejo, los que aceptan el consejo de Dios, Dios los llama que son gente que tienen sabiduría. Y Dios está llamando a estos tiempos que obremos con sabiduría. No podemos obrar de cualquier manera, sino tenemos que obrar con sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 16, él dice: el sabio teme y se aparta del mal. ¿El sabio qué? Teme y se aparta del mal. Dice: mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Ha visto alguno así? Se muestra insolente y confiado. Una de las características de una persona insensata es que es insolente y siempre es confiado. Cree que él lo puede todo. Pero mire que este pueblo de Israel no escogió lo que normalmente hacían, sino escogió lo que el profeta le dijo, porque sabían que hablaba de parte de Dios. Entonces son tiempos para estar escuchando el consejo de Dios. Son tiempos para refugiarnos en los brazos del Señor, pero también son tiempos para refugiarnos en su palabra y escuchar su consejo, escuchar el consejo de Dios. Proverbios 7, capítulo 7, versos 4 y 5 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y dice: y a la inteligencia, llama a la pariente, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Dice que llamemos a la sabiduría nuestra hermana, y dice que llamemos a la inteligencia nuestro pariente. En el libro de Santiago dice que si alguno está falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y que Él nos la va a dar. Cuando seguimos allí en nuestro texto de Segunda de Reyes, capítulo 6, en el versículo 12 dice: uno de los oficiales contestó: ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún de lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Mire que el ejército de Israel obró con sabiduría. Este hombre escuchó lo que el profeta le hablaba, lo que el profeta venía y le decía de parte de Dios. Se escondió en el Dios de los cielos, en el Dios de su salvación, pero también en su palabra. Y este es un tiempo para escondernos en su palabra. Ahí está el consejo de Dios, ahí está la directriz de Dios, ahí está la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Este es un tiempo para no apartarnos de la palabra, sino es un tiempo para seguir el consejo de Dios. Me preocupa que muchos dejaron el consejo de Dios y se fueron a buscar el consejo de otros seres, el consejo aún de brujos, el consejo aún de personas que no tienen que ver nada con Dios y que no conocen la verdad de Dios, no conocen lo que Dios ya sabe que nos va a acontecer. Necesitamos escuchar el consejo de Dios, porque ahí vamos a ser más que vencedores y ahí el enemigo va a ser vencido. Dice que el enemigo anda acechando, pero que nosotros estemos alerta, y una manera de estar alerta es escuchar el consejo de Dios, es obrar con sabiduría, es escondernos en los brazos de papá, pero también en la palabra del Señor, que está el consejo de Dios, que está la sabiduría de Dios. Si no sabemos cómo actuar, vayamos y preguntémosle al Señor, y vayamos a su palabra, y en su palabra encontraremos consejo para saber cómo guiarnos. En segundo lugar, este hombre tenía algo que nosotros necesitamos saber, y por eso podía dar el consejo adecuado. Este hombre tenía discernimiento, o sea que tenía la capacidad de ver más allá de lo que estaban viendo otros. ¿Sabe que si hay algo que necesitamos nosotros
pedirle a Dios en este tiempo es que podamos discernir, que podamos entender lo que está pasando, que podamos comprender lo que está sucediendo para no actuar fuera de la voluntad de Dios y para no actuar locamente, para no actuar de una manera inadecuada que nos lleve a perder. En 1 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿cómo así provecho? Para bienestar nuestro, dice la palabra. En el verso 8 dice: a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Sabe qué es discernir? Discernir es distinguir una cosa de la otra, es saber qué hay ahí. Discernir es distinguir lo falso de lo verdadero. Discernir es distinguir lo bueno de lo malo. Mire que este pueblo de Israel, ellos sabían escuchar la voz de Dios. Sabían que Dios los dirigiría bien, que Dios les daría la victoria, que Dios los llevaría por el camino correcto. Pero para eso necesitaban al profeta de Dios que les podía indicar qué camino servía y qué camino no servía. Entonces, lo que había en ese varón es eso, discernimiento. Sabe que para este tiempo usted y yo necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Dios dice: pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Y Él dice: elige la vida, elige lo bueno, elige lo que es conveniente. En otras palabras, Dios aconseja que hagamos lo correcto. Y cuando nosotros podemos discernir, Satanás queda perdido, porque sus planes serán revelados. Sus planes podremos entender qué es lo que está pasando detrás de ello, y entonces podremos actuar con sabiduría. Para este tiempo habrán muchas cosas que vendrán luego, en los cuales nosotros tendremos que saber qué hacer, donde tal vez usted pedirá consejo a personas con más trayectoria, con más sabiduría que usted, pero tendrá que ir a la palabra de Dios, tendrá que ir a la intimidad con Dios para que Dios le dé el discernimiento y le diga qué hacer, para que usted pueda elegir entre lo bueno y lo malo, pueda elegir lo bueno. Para que usted pueda elegir entre lo que conviene y lo que no conviene, pueda elegir lo que sí conviene. En el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Miren, para el pueblo de Israel, el hacer lo que ellos estaban acostumbrados, el hacer lo que un guerrero hace, lo que un soldado hace, podría ser algo que les parecía derecho, pero que era el camino incorrecto, porque ellos iban por ciertos caminos, pero Eliseo les decía: no vayan por ahí, porque ahí hay un ejército sirio que los está esperando para emboscarlos y matarlos. Mire, no todo lo bueno, no todo lo bueno, no todo lo que parezca inocente, es bueno. Entonces debemos de discernir para saber qué hacer. ¿Y cómo vamos a discernir? Tenemos que ir en oración y pedirle al Señor que nos aconseje. En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos ser maduros espiritualmente, y eso no lo podemos ganar con una charla, con una conferencia. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos tener una relación con Dios, y en esa relación Dios nos va a indicar, nos va a dar madurez y nos va a llevar a tomar la decisión correcta. Miren, el ejército israelita, él pudo discernir lo que el profeta le decía.
Él pudo elegir entre lo bueno y lo malo, pudieron elegir lo que era conveniente, lo que era sabio, lo que Dios quería que hicieran. Y cada vez que el profeta venía y les daba una palabra, ellos decidieron obedecer, y cuando obedecieron, obtuvieron el cuidado de Dios, la protección de Dios, y el rey asirio no pudo hacerle daño. En tercer lugar, necesitamos ir a la palabra para poder tener revelación. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11 y 12 dice: el rey de Siria estaba muy confundido por lo que pensaba, dice, por lo que pasaba mejor, y llamó a sus oficiales y le dijo: ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? ¿Quién le informa lo que pensamos hacer? Uno de sus oficiales le contestó: ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Mire, este profeta tenía algo que era revelación. ¿Por qué? Porque este hombre tenía el oído conectado con la palabra de Dios, con lo que Dios le hablaba, con lo que Dios le decía. Y sabe que nosotros para este tiempo necesitamos tener un corazón que ame la palabra, un corazón que pueda ir a la palabra de Dios y no escuchar tanto que se dice, porque aún hay muchos predicadores hablando muchas cosas y algunos no están dando una información correcta. Por eso necesitamos ir a la palabra para poder entender lo que Dios quiere hablarnos y decirnos a cada uno de nosotros. El profeta tenía la revelación personal con Dios. ¿Y eso cómo se gana? Estando con Dios, estando en su intimidad, en oración, estando de rodillas ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y Dios le mostraba, Dios le contaba lo que venía. Y eso necesitamos tenerlo nosotros en este tiempo. Tal vez usted no tenga que buscar un profeta, pero sí tenga que buscar a Dios para que Dios le muestre y le indique el camino que debemos tomar. Mire, se necesita entonces intimidad y oración. Para que haya revelación necesitamos tener intimidad y oración. En el libro de 1 de Corintios 2, 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí sigue diciendo: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quién? Al pueblo de Dios, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Mire, es por el Espíritu Santo que conocemos las profundidades de Dios. Es por el Espíritu de Dios que conocemos lo que Dios nos quiere decir. En otras palabras, necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. En el verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas, ni tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El verso 12 dice: y nosotros lo hemos recibido, el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que esta revelación viene por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Mediante la oración, mediante la intimidad con el Dios de los cielos. Tener espacios, tiempos para adorar a Dios, para adorar en su presencia, pero para orar también a Él, y que el Espíritu Santo pueda revelarnos lo que Dios quiere decirnos. Entonces, este pueblo obró en sabiduría
este pueblo discernió lo que el profeta le dijo, pero también obró bajo la revelación que el profeta le dijo. Entonces, de la misma manera que Dios obró en ellos, Dios quiere obrar en nosotros. Y Dios nos invita hoy a obrar con sabiduría, a obrar bajo el discernimiento de Dios, de su palabra, teniendo intimidad con su palabra, pero también teniendo intimidad con el Espíritu Santo para que Él nos revele lo que el Dios de los cielos quiere hablarnos. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de gloria de Jehová, y su salvación, dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire que Dios dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, que nosotros vamos a condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Mire, ahí hay unos resultados de cuando obramos bajo la sabiduría de Dios, bajo el discernimiento que Dios nos permite tener y bajo la intimidad en oración para tener la revelación de Dios. Entonces, cuando vamos allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 en adelante, vemos allí todo lo que pasó y todos los resultados. Dice, a la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano, y cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaban la ciudad, dijo a Eliseo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Mira que el ayudante de Eliseo, aquí dice esta versión que era su sirviente, su servidor. Entonces, dice que este hombre, cuando vio todo un ejército que estaba sitiando a un hombre, a Eliseo. A Eliseo lo hubieran podido coger entre 2 o 3 personas, pero mire que un ejército completo vino a rodearlo. Y dice allí que el criado dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero el profeta en el verso 16 le da la respuesta. Dice, Eliseo le respondió, no tengas miedo. Sabe que estos son tiempos no para estar asustados. No son tiempos para estar asustados. No son tiempos para tener miedo. No son tiempos para estar como pensando en qué nos puede venir. No, porque cuando tememos, eso anula la fe, anula lo que estamos creyendo. Son tiempos para andar en la palabra de Dios, porque Dios dice que nos protege. Miren, en el verso 19 dice, luego Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente, y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Mire, Dios vendrá a ayudarnos. No quiero hoy traer un mensaje de temor, sino es un mensaje de victoria, porque Dios dice, como dijo Eliseo aquí, no tema. Y dice que cuando le permitió que los ojos de este hombre fueran abiertos, vio un gran ejército allí rodeándolos y guardándolos. Porque Dios nos va a ayudar siempre. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Tal vez usted pueda decir un buen amén allí. Mire, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aunque viniera, aunque esto se acrecentara más, aunque esta situación se pusiera muy difícil, usted debe seguir creyendo que Dios va a cuidar de usted. Dios va a protegerlo, pero debe ser sabio, debe discernir, debe buscar la revelación de Dios, porque en medio de eso Dios va a cuidarnos. En el verso 18 dice la palabra del Señor, ahí dice, cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo, te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Mire, el Señor hizo
lo que el profeta Eliseo le pidió. Cuando hay alguien que se atreve a venir a la intimidad de Dios, a buscarlo en su presencia, a orar a Él, a abrazar su palabra, Dios va a hacer lo que le pidamos, porque va a ser conforme a la voluntad del Señor. Mire que en este tiempo, en este momento que estaban pasando allí, este profeta oró y Dios hizo como Él le pidió. Él le pidió que los dejara ciegos y así sucedió como Él pidió. Mire lo que es obrar bajo el discernimiento de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el conocimiento de la verdad. En el verso 19 al 20 dice: entonces Eliseo le dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y Eliseo los llevó a Samaria. Y tan pronto como entraron allí, Eliseo oró: Dios, devuélvele la vista. Entonces Dios le devolvió la vista y ellos se dieron cuenta de que estaban en plena ciudad de Samaria. Mira dónde fueron a dar. Ahora estaban rodeados todos por el pueblo de Israel. Antes ellos vinieron a rodear a Eliseo, pero ahora estaban en lo que ellos quisieron hacer, les fue devuelto. O sea, los males que pensaron contra el pueblo de Israel fue lo que les sucedió a ellos, porque Dios escuchó la oración de un hombre que obró en sabiduría, que obró con el discernimiento de Dios, pero también que obró bajo la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Necesitamos caminar en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted va al verso 23, dice que estos enemigos nunca más se metieron con ellos. Entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe, y a partir de ese día los sirios no molestaron más a los israelitas. Mire lo que aconteció. Mire lo que sucedió, que nunca más tuvieron problemas con esta gente. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Dios que puede ayudarnos. Tenemos un Dios que está a favor de nosotros, que nos dará la victoria, que nos ayudará en todo tiempo, que nos cuidará, que nos va a proteger. Pero necesitamos que Él sea nuestra guía. Necesitamos obrar en la palabra de Dios para obrar con sabiduría. Necesitamos obrar en la palabra de Dios para tener el discernimiento de Dios. Necesitamos obrar en la palabra de Dios para tener la revelación de Dios. Y entonces todo saldrá bien. Yo creo que en esta situación, en esta circunstancia, vamos a salir bien. Pero necesitamos caminar en la voluntad del Dios Todopoderoso. Quiero orar por un momento y bendecir su vida. Si hay una enfermedad allí en su cuerpo, si hay una situación allí en su vida por resolver, pido que cierre sus ojos por un momento, y si puede levantar sus brazos allí al cielo, y si tal vez puede arrodillarse por un momento, puede venir y decirle: Señor, ayúdame. Señor, quiero obrar en sabiduría, quiero tener el discernimiento tuyo, Señor, y quiero caminar en tu palabra, Señor. Ore por un momento a Dios. Amado Señor, te damos gracias en este momento, Señor, y quiero poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, la vida mía, la de mi esposa, la de nuestros niños, la de nuestros hijos, Señor, pero también la de cada persona que a través de este medio me está escuchando en este mismo momento, en esta misma hora, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el corazón de cada uno de ellos y trayendo la sabiduría tuya, trayendo el discernimiento tuyo, trayendo la revelación de tu palabra, para que cada uno de nosotros obremos de acuerdo a tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos, reconociendo que necesitamos ir a tu presencia, que necesitamos ir allí a los pies tuyos cada día, Señor, para que tú nos muestres el camino, nos indiques la salida, Señor, y nos saques victoriosos de toda circunstancia, de toda situación.
Oramos por los que nos gobiernan, Señor, para que ellos sean salvos y para que obren también en sabiduría, Señor, y basados en la palabra tuya y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Oramos, Señor, por las naciones del mundo, para que tú en este tiempo, Señor, de pandemia, tú puedas entrar a las casas de cada habitante de esta tierra y revelarse, Señor, a sus vidas como el Señor y Salvador de cada uno, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia, Señor, en el mundo entero, para que tú cuides de tu iglesia, Señor. Oramos por Israel, el pueblo tuyo, Señor, en el cual tú nos injertaste, Señor. Nos hiciste uno solo con ellos, para que el pueblo de Israel sea cuidado, guardado y bendecido, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel. En el nombre del Señor Jesucristo, mira las necesidades de todos los que están conectados a través de este medio, Señor. Mira las necesidades de tus hijos y de aquellos, Señor, que hoy vienen a ti, que hoy te dicen: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador para mi vida. ¿Qué tal si se lo dice? Hoy, Señor Jesús, quiero que seas el único y suficiente Señor para mi vida. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, y nunca me borres de allí. Y que tu Espíritu Santo a partir de hoy gobierne sobre mí, en el nombre de Jesús. Bendiciones. En el nombre del Señor Jesucristo declaro bendiciones sobre su vida. Declaro que la gracia de Dios, que el poder de Dios viene sobre usted para bendecirle en el nombre de Jesús. Que el Dios de los cielos le guarde, que el Dios de los cielos le proteja, que el Dios de los cielos haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga en usted paz y traiga en usted gran bendición. Bendiciones, bendiciones en el nombre de Jesús. No olvide que les amamos, pero Dios les ama mucho más. Dios les bendiga, Dios sea ayudándoles en todo, guardándoles en todo y dándoles la paz que necesitan en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros este tiempo de bendición.